Bienvenidos a nuestro Gallery Walk. Te invitamos a formar parte de esta gran experiencia, la cual está llena de muchos contenidos e informaciones basadas en el análisis del discurso, los géneros discursivos y otros conceptos más que podrás disfrutar sala por sala. En ellas encontrarás test, imágenes para pensar, algunos trabalenguas y un gran contenido que ampliarán tus conocimientos. En este recorrido les acompañarán Yaniris, Kaylin, Yamalí y Andri. Ven con nosotras. Hola, yo soy Yaniris y esta es la galería número 1. Para iniciar el recorrido en esta galería, primero debes de mirar este video. El discurso como práctica social. El análisis del discurso es considerado como una doctrina metodológica transversal de la semántica lingüística que forma sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una estructura del uso de la lengua, como un acto de comunicación y de interacción en su ambiente cognitivo, social, político, histórico y cultural. El discurso y sus contextos. Sin importar el contexto, el análisis del discurso es considerado un útil y recurrido instrumento de análisis con potencial heurístico e importante. ¿Cómo se analiza el discurso? La pregunta de cómo se analiza el discurso se ha vuelto una cuestión central para las metodologías de las ciencias y la lengua, tanto por la importancia teórica que ha logrado la noción del discurso, como por la toma de conciencia que se ha adquirido ante el hecho de que la mayoría de los investigadores tarde o temprano se enfrentan a textos o a signos de diversa naturaleza, no necesariamente lingüísticos, que requieren ser leídos para su correcta interpretación, y esa lectura y exposición exige análisis. El discurso, lengua oral o escrita. El discurso se considera algo más que un lenguaje oral o escrito. Se refiere a cómo se usa el lenguaje en la realidad de los contextos sociales. Esta revisión narrativa del análisis del discurso, que emerge de las ciencias y la lengua, aborda el mismo como un evento comunicativo dentro de un contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. De este modo que el análisis del discurso explora las relaciones entre los textos y su realidad, haciendo visibles los discursos, sus puntos de origen, cómo ellos fluyen y qué los acompañan. Lo que el discurso expresa. Sabemos que el lenguaje no es transparente, que los signos no son inocentes, que la connotación va de la denotación, que el lenguaje muestra, pero que también distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces solo suele ser un indicio ligero, sutil y cínico. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente galería. Hola, mi nombre es Yamalí y estamos en la galería número 3. En esta encontrarán los géneros discursivos. En todas nuestras actividades diarias hacemos el uso de la lengua. Le damos un uso en forma de enunciados, tanto oral como escrita. Cada uno de los tipos de enunciado lo denominamos géneros discursivos. Pero, ¿qué son los géneros discursivos? Son herramientas que posibilitan la organización de los mensajes. Ahora vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, dentro de ellas están: facilitan la forma de comunicación, establece una buena comunicación entre emisor y receptor, los temas se relacionan con las actividades humanas, utilizan herramientas en el lenguaje para elaborar un mensaje adecuado. Vamos ahora con los tipos de géneros discursivos. Dentro de ellos están: género discursivo escrito.
Es primario y una de sus características es que el emisor debe cederle importancia al receptor porque éste no tiene el mismo tiempo que la persona que redacta el mensaje. También podemos observar género discursivo oral. Bueno, en este se transmite el mensaje por medio de gestos y movimientos faciales. Género discursivo literario. Se encuentran los textos cuya principal función es transmitir sentimientos estéticos por vía de las palabras. Género discursivo periodístico. Informar sobre hechos sucedidos en la actualidad, ya sean entrevistas, noticias, entre otros. Género discursivo científico. Tiene como objetivo principal dar información sobre la ciencia por medio de experimentos y notas científicas. Género discursivo de humor. Tiene como función brindar humor por medio de las palabras, a través de caricaturas, grafitis, entre otros. Bien, ahora veamos sobre la clasificación de los géneros discursivos. Estos se clasifican en dos grupos importantes. Primero, el grupo primario contiene aquellos escritos que están relacionados con la comunicación diaria, ya sea de forma oral o escrita. Un segundo grupo secundario está caracterizado por ser más complejo y más elaborado. Están formados a partir de los grupos primarios y en su mayoría se realizan en forma escrita. Puede ser un informe, un poema, entre otros. Ahora pasemos con los ejemplos. Algunos ejemplos de géneros discursivos son los siguientes. De opinión, periodístico. Bueno, dentro de los periodísticos podemos ver entrevistas y noticias. Tenemos también los administrativos. Aquí entran lo que son los certificados de educación. Tenemos los académicos, por ejemplo, el ensayo. Jurídicos también, que forman lo que son las leyes o reglas. Los literarios, dentro de ellos se encuentran la novela, los dramas, los cuentos y la poesía. Y por último, los comerciales. Aquí podemos ver lo que son las facturas. Bien, pasemos a la estructura de los géneros discursivos. Estos están estructurados de la siguiente manera. Primero, síntesis. Esta se hace en forma de resumen, pero de manera más corto. Se puede parafrasear con el uso de palabras propias. Va de lo particular a lo general y está fundamentada en el método inductivo. Segundo, reseña. Es la opinión personal sobre un tema en específico, tomando en cuenta el contenido y lo que se está hablando. Los géneros discursivos tienen como objetivo lograr una buena comunicación y sobre todo que sea efectiva y directa entre las personas. Además, están diseñados para organizar y compartir información con la utilización de los conocimientos lingüísticos. Muchas gracias. Ahora pasemos a la siguiente sala. Aquí tenemos la sala de los trabalenguas. Yo te reto a que puedas decir uno de ellos, pero primero lo haré yo. Dice así. María miraba en el mirador todos los martes, martas y mirtos. María miraba en el mirador todos los martes, martas y mirtos. Maripositas, moros, marimbas, muros, marea, mar y maripositas. Moros, marimbas, muros, mareas y mar. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuántos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuenta. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente galería. Mi nombre es Kaylin Ramírez y yo les estaré explicando esta galería número 2, que trata sobre la sociolingüística interaccional. Para continuar el recorrido, en esta galería conoceremos sobre la sociolingüística interaccional, algunas de sus características y otros temas derivados muy importantes. ¿Qué es la sociolingüística? La sociolingüística es una ciencia interdisciplinar que se ocupa
de las relaciones existentes entre el lenguaje y la sociedad. También se puede definir a la sociolingüística como el estudio del lenguaje en su contexto sociocultural y muy importante como el área de la lingüística que se ocupa de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad y de los estudios hechos de las lenguas en su contexto social. ¿Cuáles cuáles términos, conceptos caracterizan a la sociolingüística? Bueno, que es una ciencia, que es una rama de la lingüística, que mira el lenguaje como un fenómeno social y cultural y que está relacionada con la metodología y contenidos de las ciencias sociales, principalmente la antropología social y la sociología. La psicolingüística. La psicolingüística es el área del saber interdisciplinar entre la lingüística y la psicología. Su principal objeto de estudio es la relación que se establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados en él. La psicolingüística podría definirse también como la ciencia que se encarga de estudiar la manera en que comprendemos, producimos, adquirimos y perdemos el lenguaje. Se trata de una disciplina que se encuentra entre la psicología y la lingüística, como mencioné al inicio, pero supera a ambas, puesto que no se limita a la suma de sus partes. Por aquí tenemos la teoría del principio de cooperación, que es una teoría que pretende expresar una explicación en forma de enunciados convencionales o no convencionales sobre lo que no está dicho, pero que sí se quiere comunicar. El principio de cooperación, un supuesto pragmático muy general de intercambio comunicativo por el que se espera un determinado comportamiento en los interlocutores como consecuencia de un acuerdo previo de colaboración en la tarea de comunicarse. Aquí tenemos unos temas muy importantes. Tenemos la pragmática, que es una rama de la lingüística que es también estudiada por la filosofía del lenguaje, por la comunicación y por la psicolingüística, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico. También tenemos el funcionalismo lingüístico o lingüística funcional, que hace referencia a una serie de corrientes lingüísticas que parten de los mismos principios teóricos, aunque poseen modelos de análisis muy diversos. También tenemos la lingüística textual, que es una rama de la lingüística general cuyo objeto de estudio es el texto. Se relaciona estrechamente con el análisis del discurso, por lo que se utiliza frecuentemente como sinónimo. Sin embargo, aunque es una disciplina emparentada, mantiene un enfoque diferente. Y por último tenemos la teoría de la enunciación, que es una corriente de la segunda mitad del siglo XX que trabaja con el estudio de la subjetividad en el lenguaje. Enunciación implica poner a funcionar el sistema de la lengua en un acto individual de utilización del habla. Es el acto de producir un enunciado. Hasta aquí mi parte. Espero que hayan entendido todo correctamente. Gracias. Buenas tardes, estimados oyentes. Gracias por visitar nuestro Gallery Walk. Hay palabras clave dentro del apartado de lo que es estética de la creación verbal. En el apartado número 2, que tenemos el enunciado, comunidad de la comunicación discursiva.
Diferencia entre esta unidad y las unidades de la lengua, palabra y oración. Este es el link por si gustan consultarlo. Aquí tenemos el término enunciado, que es una unidad de la comunicación que tiene sentido completo dentro de una situación en la que se produce la oración, forma parte del enunciado y tanto el fonema. En lingüística es clave encontrar al oyente como el que comprende y los compañeros del hablante, que son designados de esta manera, como los que acompañan al hablante. A menudo se presentan situaciones, ¿verdad?, en la que tanto tenemos al hablante, es como si propusiéramos un esquema, que por un lado tenemos al oyente, por otro lado tenemos al hablante, pero sabemos que en la comunicación discursiva el oyente cumple, por así decirlo, una función pasiva, porque solo escucha y es analizado desde ese punto de vista, como el rol de comprender lo que habla el hablante. Y desde otro punto de vista del proceso de comprensión se dan dos procesos: el proceso pasivo de recepción, es decir, y el proceso del discurso en cuanto al oyente. Una comprensión pasiva del discurso percibido es tan solo como un momento abstracto de la comprensión total y activa que implica una respuesta y se actualiza en la consiguiente respuesta en voz alta. El mismo menosprecio del papel activo del otro en el proceso de la comunicación discursiva, así como la tendencia de dejar de lado este proceso, se manifiesta en el uso poco claro de tales términos como lo que son discurso o corriente discursiva, que es donde se realiza, por así decirlo, una división entre lo que son los fonemas, las sílabas, los periodos rítmicos, y cuando hablamos de significante, entra lo que son el término, oración y palabra. Un discurso que puede designar tanto a la lengua como al proceso o discurso, es decir, el habla, tanto a un enunciado separado como a toda una serie indeterminada de enunciados a sí mismo, en lo que son los géneros discursivos, es decir, pronunciar un discurso. Al mismo tiempo, las réplicas están relacionadas entre sí, pero estas relaciones que se establecen entre un diálogo y que son las relaciones tanto de pregunta, de afirmación, de objeción, de consentimiento, de aceptación, entre otras cosas, vienen entrando en el término de palabras y oraciones. Estas relaciones específicas que se establecen de un diálogo son apenas sus especies de tipos de relaciones que surgen entre enunciados enteros en la comunicación discursiva. Pero no se queda ahí, sino que Bastian también habla de lo que son las esferas de la actividad humana. Es decir, que a diario hacemos usos del discurso para expresarnos, pero este lo divide en dos géneros, en los que son los géneros primarios, que se dan en la comunicación discursiva más inmediata, o sea, cotidiana, de lo sencillo, y en los géneros secundarios surge en la comunicación cultural más compleja y organizada, como lo que son la novela, el teatro, entre otros. Ahora vamos a pasar, miren a mi compañera Yaniri, aquí hay una frase muy hermosa, que es: la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante, Pablo Coelho.
Aquí el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, anónimo. Aquí tenemos a Kaylin. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta, muy claro, muy de acuerdo. Y aquí tenemos a unas servidoras, Andri Peralta. Lo único imposible es aquello que no se intenta. Muchísimas gracias por haber visitado nuestro Gallery World. Espero el tema haya sido claro y enriquecedor, que el discurso y la oratoria han existido desde la antigüedad para expresarnos y mostrar esa creatividad únicamente humana que tenemos nosotros para poder expresarnos, que es el habla. Y ahí entran distintos géneros, tanto desde la época de Aristóteles hasta lo que hoy estableció Bastian, apoyado en el esquema de Saussure, intentando dándole otra vista. Muchísimas gracias y espero haya sido de su grata atención y haya cumplido la acción enriquecedora.